cordial bienvenida a este programa número 27 de Simbiosis, en este día jueves 29 de agosto del 2019, donde estaremos tratando, aún abordando más la discapacidad física dentro de los temas centrales, el Parkinson. José Gregorio, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia que se encuentra a través de William Radio 101.7 y a través de nuestros medios digitales @Simbiosis Mundial. Para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes esta mañana, como ya dijo mi compañero José, donde hoy estaremos abordando aún más con el experto, el licenciado Tyron, lo que es la discapacidad física, el tema del Parkinson. Y el de hoy también nos acompaña como cada jueves nuestra compañera Katiuska. Buenos días. Buenos días, compañeros. Con esto empiezo. No importa fracasar, sino tu actitud para volverlo a intentar. Buenos días a todos mis amigos oyentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Licenciado Tyron, buenos días. Buenos días, primero un agradecimiento por esta invitación. Estamos una vez más acá compartiendo el programa con ustedes y esperando tener la acogida de todas las radioescuchas. Bueno, así es como ya lo dijo mis compañeros, el día de hoy vamos a tratar sobre temas como el Parkinson. De antemano, recordar que la semana pasada estuvimos abordando un poco sobre la discapacidad física en temas específicos como lo fue el Alzheimer, los cuidados, los pros y las contras que se deben de esta enfermedad, y la demencia senil, y los temas que se me escaparon que tenemos el día de hoy, como es el Parkinson. También nos acompañó la semana pasada para hacer un recuento la ingeniera Carla Cornejo, directora de la Unidad de Inclusión, quien cuenta con sus diversas áreas, y fue parte de antemano nuestra compañera Katiuska es parte de esa área. Así es, como lo acabó de mencionar mi compañero José, la unidad de inclusión viene ofreciendo lo que es la terapia de lenguaje y directrices que se le dan a los docentes para una mejor formación para los estudiantes con discapacidad. También agradecerles a la revista Cátedras, la cual nos sacó una nota en Simbiosis rompiendo una unidad inclusiva. Efectivamente, Gregorio. Bueno, y abordando un poco más sobre el tema del día de hoy, licenciado Tyron, aquí revisamos un dato bastante interesante que nos aporta la geriatra del Hospital de Adultos Mayores, la doctora María Soledad Chiriboga, que nos dice que dentro de las dos discapacidades, dentro de las dos afecciones más fuertes en el Ecuador, hablando de la discapacidad física, se tienen el Parkinson y el Alzheimer, siendo el Parkinson la segunda de mayor incidencia dentro del Ecuador. ¿Qué nos puede referir al respecto, licenciado? Muy bien, hay que tener en cuenta que cuando llegamos a una edad senil, al hablar de senil estamos hablando de llegar a una adultez, ¿sí? Conocido como la vejez. Ante las leyes se los denomina adulto mayor. Se vienen algunas enfermedades y patologías de todo tipo, ¿sí? Enfermedades neurológicas, enfermedades que afectan la movilidad del cuerpo, enfermedades que debilitan la musculatura del individuo, y también enfermedades de tipo de discapacidades neurocognitivas, en las cuales el individuo va perdiendo sus capacidades de interrelacionarse, va disminuyendo la posibilidad del movimiento. Y como lo has mencionado, pues hay dos enfermedades seniles muy frecuentes, el Alzheimer y como segunda patología que tenemos el mal de Parkinson, en la cual hay afectación sobre todo en la movilidad, ¿sí? Para recordar un poquito lo que estuvimos conversando en la semana anterior, en la cual hablamos del Alzheimer, es una enfermedad que va aumentando, que es progresiva. Una vez que aparece, el tratamiento consiste simplemente en tratar de detener la evolución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas patologías son de tipo progresivo. El paciente con Alzheimer va obteniendo o va perdiendo la capacidad de retener información, va perdiendo la capacidad de reconocer a las personas, incluso a su propia familia, y cuando llegamos a una etapa más compleja, el individuo con Alzheimer va a tener algunos pequeños pasos por situaciones de tipo psicóticas, en las cuales comienza a sentir que es perseguido,
comienza a sentir que tiene algún tipo de problema y esto afecta directamente a su familia. Claro. Bueno, antes de continuar profundizando un poco más sobre este tema, vamos a escuchar un pequeño testimonio de Gabriel, un personaje bastante interesante que el día de hoy nos aporta con su testimonio. Me llamo Gabriel Belausegui, tengo 75 años y en enero del 2008 me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. De momento me hundí, dejé de hablar, dejé de ver la televisión, de leer el periódico, de leer libros, o sea, estaba en un túnel totalmente negro. El segundo año y el tercero me empezaron alucinaciones, obsesiones tremendas y me refugié en el ordenador, porque un día al coger el ratón, que es mi animalito de compañía, vi que dejaba de temblar. Y aparte de dejar de temblar, la mente era mía, o sea, me liberaba de todas esas cosas que tenía. El cuarto año, y todo lo que me ocurría no se lo decía a nadie. Mi mujer, que es mi guía, me decía, algo te pasa, pero yo no se lo decía. Iba al médico y me preguntaba, Gabriel, ¿qué tal estás? Y yo le decía, como nunca. Hasta que un día reventé y le conté a mi mujer todo lo que me pasaba. Fuimos al neurólogo, le conté todo lo que pensaba y me cambió las medicinas. Porque las medicinas tienen un doble efecto. Pueden servir para curarte o para mantenerte una cosa y pueden servir también para hacerte daño. Entonces, después de una depresión grandísima y de una situación en el mes de noviembre del año pasado tremenda, muy cruel, porque yo llamo al Parkinson le llamo un inquilino que se ha instalado en mi cuerpo sin mi permiso para gobernarme. Y además por vida, porque el Parkinson no tiene cura de momento. Y no creo que la tenga porque las neuronas cuando mueren no se reproducen. Entonces lo único que podemos hacer es ir retrasando los deterioros que seguro que se irán formando. Entonces el mejor valedor de todo es el propio enfermo. Yo todas las mañanas me miro al espejo y digo, estoy mejor que ayer, estoy peor que ayer o estoy igual que ayer. Si estoy peor que ayer, veo por qué. Si estoy mejor, también me interesa el porqué. Y si estoy igual. Y todo eso lo voy escribiendo. Porque me sirve para comunicárselo a los que me rodean y al médico. Entonces eso es fundamental. El conocerme a mí mismo es fundamental. Yo he escrito una historia real donde digo todos los cambios que he tenido en mi cuerpo. O sea, no ando como andaba, ni como comía, ni veo como veía, ni hablo como hablaba, ni me acuesto como me acostaba, ni sueño como soñaba, pero sigo siendo el mismo. Y eso es fundamental, saber todo eso, sobre todo aceptar la enfermedad. Yo en el momento que he aceptado la enfermedad me he liberado, pero es muy duro aceptarlo. De la noche a la mañana, que te creas que ya eres un inválido, que no sirve para nada, es duro. Me emociono un poco, pero me hago. Entonces tengo una gran ayuda con mi familia. Es fundamental, la familia te arropa, te anima, te cuida, te mima. Y yo tengo la suerte con mi mujer y mis hijos y mis nietos. Y ahora me encuentro estupendamente. Ya estamos nuevamente de vuelta de haber escuchado en el primer comienzo de Gabriel cómo le cambió la vida el Parkinson. Y aquí a mi lado lo acompaña el especialista Tairo, que él os va a hablar qué es totalmente el Parkinson y cuáles son sus causas en el mayor tiempo. Muy bien, al inicio del programa estábamos conversando sobre el Alzheimer como una de las enfermedades que más afectan a las personas de la tercera edad sobre todo,
Y en segundo lugar, de las enfermedades que más afectan a los pacientes adultos mayores, tenemos al Parkinson, enfermedad de Parkinson o también denominada mal de Parkinson. ¿Sí? Entonces, son enfermedades que se presentan sobre todo en la edad adulta. Sin embargo, en algunos pacientes o en algunas personas puede aparecer tempranamente, a los 35 o 40 años, las primeras características. ¿Sí? Como descripción general, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta principalmente al movimiento. Siempre insisto que cuando hablamos de enfermedades progresivas, son enfermedades que van aumentando la cronicidad, que van cada vez convirtiéndose más en un problema. Los síntomas comienzan gradualmente, a veces comienza con temblor muy poco perceptible en una mano, luego se va extendiendo a otra mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Podemos equivocarnos con respecto a las expresiones o a lo que podemos observar y diferenciar con respecto a sus sentimientos, ¿sí? Es decir, que su cara puede mostrar algo diferente a lo que realmente siente. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas, el habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo, ¿sí? Como lo mencionamos, es una enfermedad progresiva, por lo tanto se va agravando cada vez que va pasando el tiempo. En el caso del Parkinson, ¿tiene una edad predeterminada para que aparezca o es igual que las otras enfermedades neurológicas? ¿Puede presentarse en cualquier edad? Son enfermedades sobre todo seniles, es decir, que su mayor predominancia es en el adulto mayor. Sin embargo, no significa que no pueda presentarse desde tempranas edades. Al hablar de tempranas edades, hablo de a partir de los 30 a 35 años, en algunos pacientes ya podemos presentar algunos signos y síntomas de esta enfermedad. ¿Cuáles son básicamente los posibles síntomas que se podrían denotar o decir podría tener la tendencia a sufrir de Parkinson? Bueno, el primer síntoma es temblor en la mano. La mano comienza a temblar, a tener vibraciones. Esa es la principal característica, ese es el inicio. Sin embargo, siempre insisto que hay que hacer diagnósticos diferenciales. No significa que si tú en algún momento observas que tu mano tiene una pequeña vibración, un pequeño movimiento, no significa que ya tienes Parkinson, ¿no? Lógicamente hay que hacer estudios, hay que hacer exámenes previo a dar un diagnóstico, ¿no? Pero esa es una de las características que aparece al principio. Pedro, aquí en Simbiosis nos caracterizamos mucho por el asunto de quitar un poco los mitos que hay con relación a las patologías, a las discapacidades. Y bueno, quisiera saber si es tanto un mito o una realidad que el asunto de que cuando una persona comienza a acostumbrar su cuerpo a tener determinado tic, por ejemplo, cuando una persona está esperando, suele mover la pierna o suele mover el brazo rápidamente, pues ya como un hábito. Se dice que este tipo de hábitos pueden promover a largo plazo enfermedades como el Parkinson. Definitivamente que no hay estudios que lo comprueben. Que lo comprueben así. El hecho de que tú tengas un movimiento, un tic, no significa que eres propenso a presentar un Parkinson. Sin embargo, pero dice que lo promueven, o sea, como que acostumbran tanto al sistema nervioso a eso que es más probable que pueda llegar a tener porque lo está promoviendo la persona. Son simplemente tics que aparecen en el cuerpo que las personas tienen, pero no significa que tú eres un individuo que estás propenso a tener un Parkinson, ¿no? Con respecto al tratamiento del Parkinson, se utilizan algunos medicamentos. Sin embargo, este tratamiento simplemente es para tratar de mantener al paciente y que los síntomas no aumenten con tanta rapidez. En algunas ocasiones ya se ha sugerido incluso cirugía para regular algunas determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas. Con respecto a los signos y síntomas de la enfermedad, pueden ser diferentes. Los primeros signos, como ya lo decía, comienza con
con un poquito de temblor en la mano, luego se traslada este temblor a todo el lado del cuerpo y usualmente continúa empeorando, incluso después de los síntomas comienza a afectar a ambos lados, es decir, que comienza, por ejemplo, todo tu lado derecho y luego ya comienza a afectar el lado contrario. Pero causas que pueden provocar el Parkinson en una persona. Bueno, el origen del Parkinson es un problema principalmente neurológico. Algunas células nerviosas, de las neuronas especialmente, en el cerebro se comienzan a descomponer y mueren gradualmente, van muriendo poco a poco. Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen la dopamina. La dopamina es una especie de mensajero químico que lleva información de una célula a otra. Un neurotransmisor. Entonces, al esta no encontrarse, produce un desfase en la comunicación neuronal, lo que provoca estos movimientos descontrolados e incontrolados por el individuo que presenta la enfermedad. El Parkinson, licenciado Taylor, dentro de este Parkinson, de todo esto, lo que es el temblor, comienza desde la mano y la rigidez, también veo que tiene la dificultad para masticar los alimentos en el momento cuando comienza a cambiar todo nuestro cuerpo. Bueno, al tener una falta de correspondencia o de información entre neurona y neurona, produce también un desfase en el movimiento, ¿sí? Y por lo tanto afecta a todo el movimiento del cuerpo. Entre ellos, los músculos para la masticación también se ven afectados y pueden provocar debilidad y esto es lo que principalmente provoca que el individuo tenga dificultad para el habla y para poder realizar la masticación y deglución mientras se alimenta. Y problemas también urinarios y estreñimiento, porque al pesar que él no pueda comer bien los alimentos, todo eso se convierte en un... El sistema muscular tiene la musculatura estriada, que es musculatura autónoma, en la cual nosotros provocamos el movimiento y controlamos el movimiento. Y tenemos musculatura lisa, en la cual nosotros no controlamos el movimiento, pero que también está dominada desde el cerebro por el sistema nervioso autónomo. Entonces, la musculatura que se encuentra principalmente en el aparato digestivo también comienza a tener problemas. Por eso hay problemas para que el bolo alimenticio se produzca correctamente, hay problemas digestivos, porque esta musculatura del aparato digestivo comienza a fallar también. Entonces, hay una serie de consecuencias que se dan a partir de la muerte de algunas células o neuronas. O sea, básicamente Parkinson va alterando y afectando directamente tu organismo como toda la enfermedad neurónica, hasta el punto de desconexión de neuronas. Llegará un momento en el que se complique un poco los movimientos, de tal manera que el individuo deja de caminar y luego se dificulta inclusive la respiración y en la mayoría de los casos termina con un problema cardíaco. Claro. Bueno, Tyron, ayúdanos con un dato, por favor. ¿Qué personas son más propensas a padecer de Parkinson? Pues me imagino que nuestros radioescuchas deben estar bastante interesados de saber, bueno, ¿será que yo soy propenso a sufrir de Parkinson? ¿Será que no? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me puedo chequear? ¿Qué chequeo me puedo realizar para saber si tengo síntomas? Porque decía, bueno, no necesariamente un tic garantiza que una persona esté padeciendo de Parkinson, pero ¿cómo saber si ese tic en realidad que es un tic o es un síntoma del Parkinson? ¿Y cómo saber si yo soy propenso o dentro de alguien de mi familia es propensa a padecer del Parkinson? Muy bien, hay que tener en cuenta que primero la ciencia desconoce la causa de la enfermedad del Parkinson, ¿sí? Pero sí se han determinado varios factores que pueden influir. Entre ellos tenemos dos principalmente, la parte genética y también, por otra parte, desencadenantes ambientales, ¿sí? Con respecto a la parte genética,
los investigadores han identificado mutaciones genéticas específicas que pueden causar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, estas son poco comunes, salvo algunos casos que muchos miembros de la familia padecen el mal del Parkinson. Es decir, que si dentro del ambiente familiar tú ya observas que tu abuelo, que tu tío, que tu bisabuelo han tenido Parkinson, y eso significa que en tu genética también existe una probabilidad. Sin embargo, existen ciertas variaciones genéticas que también parecen aumentar el riesgo del Parkinson. ¿Cuáles serían esas variaciones? Son variaciones a nivel de la cadena genética, ¿no? Para esto hay que hacer un estudio de tipo genético para poder determinar esto, ¿no? Sin embargo, lo que quiero explicar es que podemos heredar también, lo que es el mal del Parkinson, ¿no? Y por otro lado, hablaba de desencadenantes ambientales. Por ejemplo, la exposición a ciertas toxinas o factores ambientales que puedan aumentar el riesgo de tener una enfermedad de Parkinson está presente, pero es relativamente menor. Comprendo. Bueno, está bastante interesante el asunto del Parkinson. Como podemos darnos cuenta, es un factor que puede llegar a influir en la parte hereditaria. Las causas no son totalmente conocidas. Bueno, al regresar del corte vamos a evidenciar junto con nuestro invitado, el especialista Tyron, cosas como los chequeos a realizarse, medicación, tratamientos, exactamente. Pero bueno, no se despeguen de Simbiosis, que aquí seguimos derribando barreras para construir puentes. Continuamos con más aquí en Simbiosis, en este programa 27, donde estamos tratando lo que es el tema de discapacidad física, enfermedad neurológica básicamente, como es el Parkinson, cuando son exactamente las 11 de la mañana con 44 minutos. Licenciado Tyron, nos quedamos en el siguiente bloque con varias dudas y preguntas en cuanto a relación al tratamiento, qué tipo de cuidados se debe tener y los tipos de medicamentos que se deben tomar en cuenta para esta enfermedad. Bueno, para realizar un tratamiento es necesario saber las complicaciones que hay, ¿no? Porque el tratamiento va en pro de solucionar o de paliar un poco estas complicaciones. Tengo un detalle, ¿hay un grado de medible de Parkinson, o sea, por porcentaje, o es realmente Parkinson en serio? No hay una medición, sin embargo se sabe que es progresiva, ¿no? Dentro de estas complicaciones que les mencionaba, tenemos principalmente dificultad para pensar. Es posible que tengas problemas cognitivos, que haya un poco de demencia senil propiamente. Suele suceder que en las etapas más avanzadas del Parkinson, tales problemas cognitivos no suelen responder bien a lo que es el tratamiento médico, es decir, específicamente a los medicamentos. Cuando ya hay etapas avanzadas, por más que des medicamentos al paciente, no logras detener el deterioro de la parte cognitiva, ¿sí? Hay problemas también con respecto a la depresión, hay cambios emocionales. Nosotros escuchábamos también en esta parte que se daba un comentario sobre el Parkinson, en el cual se explicaba y se mostraba que había grandes problemas, sobre todo a nivel de depresión. El tratamiento para la depresión puede facilitar la forma de lidiar el Parkinson. Sin embargo, el individuo o el paciente es capaz de tener recaídas de depresión, ¿sí? También conversábamos en una entrevista, antes de ir a la pausa, sobre algunos problemas para la deglución. Hay problemas para tragar, hay problemas para masticar, para comer. También se suelen presentar problemas para dormir, puesto que a menudo tienen problemas para dormir, incluyen frecuentemente durante la noche las dificultades, ¿sí? Por lo tanto, estos pacientes durante el día se quedan dormidos porque no pueden dormir durante la noche, que es lo
lo correcto, como debería suceder, pues, ¿no? Hay afectación al reloj biológico del sueño, como lo que dice. Hay dificultad, hay mucha dificultad en el sueño, ¿sí? No pueden conciliarlo y cuando quieren estar en vigilia, es decir, cuando quieren estar despiertos, pues sucede lo contrario, que se quedan dormidos. Hay también un poco de disfunción a nivel del olfato, es decir, que no puede percibir bien los olores, se siente cansancio, puede comenzar a sentir dolor en muchas partes de su cuerpo. ¿Sí? Y con respecto a la parte sexual también hay disfunción sexual. Y lo que es la amnesia, doctor, también. También es frecuente que aparezca amnesia, es decir, que comienzan a olvidarse de algunas cosas. Sin embargo, reiterar que la amnesia es parte también de esta, cuando llegamos a una etapa senil. Entonces son muchas cosas muchas características que aparecen en este paciente, pero la manera de identificarlo principalmente es el temblor. Me gustaría retomar un poco el testimonio de Gabriel. ¿Cuáles son las implicaciones socioafectivas más frecuentes en las personas que padecen del Parkinson? Bueno, emocionalmente tiene una gran afección porque el paciente sabe y siente que no puede realizar las mismas actividades que hacía antes de presentar la enfermedad. ¿Sí? No puede desplazarse con comodidad, no puede levantar objetos pesados, le cuesta mucho incluso la alimentación. Cuando toma una cuchara y se la intenta llevar a la boca, pues este temblor produce que la comida se caiga de la cuchara, tiene dificultades para beber, no puede agarrar un vaso, entonces hay que llegar a nuevas cosas, como por ejemplo utilizar un sorbete, preferible consumir alimentos que no sean tan duros porque también manifestábamos que se dificulta la deglución. Entonces es una serie de factores que producen cambios en su actitud, en sus emociones. Entonces es necesario también tener mucho apoyo de la familia, pues esto ayudará a que el paciente tenga una mejor estabilidad emocional. Claro. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que se le pueden dar a las personas que ya están padeciendo de Parkinson en una etapa temprana y en una etapa avanzada, Tyron? Bueno, primero es importante el diagnóstico, ¿no? Las personas que comienzan a presentar algunos signos y síntomas que son poco usuales, ¿sí? Cuando comienzan a presentar alguna serie de temblor que no desaparece, hay que tener en cuenta que el estrés produce temblor en el cuerpo, produce temblor en la mano y hay que hacer este diagnóstico diferencial. ¿Sí? Cuando persisten este tipo de cosas durante algún tiempo determinado, ya es necesario primero acudir al médico para hacer el diagnóstico correcto y saber si tienes o no tienes la enfermedad de Parkinson. Entonces, empezando por eso, esa es la primera recomendación. ¿Sí? Y bueno, una vez que ya el paciente sabe que tiene el mal de Parkinson, es necesario seguir al pie de la letra las indicaciones y los tratamientos farmacológicos que se le den, pues estos van a ayudar para tratar de que la enfermedad no progrese tan rápido. Para frenarla un poco. Correcto, para provocar que por lo menos tenga una estabilidad el paciente y que no progrese la patología. Pero licenciada, ¿qué significa la hisponía? ¿Está dentro de la enfermedad de Parkinson? ¿Me repite el término, por favor? Disponía. La hiposmia. La hiposmia. La disponía. Ya, muy bien. Esto es una característica que cuando nosotros observamos un término que dice hipo, es disminución. Entonces, principalmente es la disminución de la capacidad cognitiva para reconocer objetos. ¿Sí? Entonces, se pierde esta capacidad, disminuye, que es parte, insisto, de la demencia senil, pero que aumenta cuando nosotros presentamos el mal del Parkinson. De alguna u otra manera, como ya lo dijo el licenciado Tyron, el Parkinson es una enfermedad degenerativa. No hay tratamiento que prolonga la enfermedad, entre otras cosas, y se debe tomar los debidos cuidados. No siempre un tic
es una símbolo de que puedes tener un Parkinson, pero igual no hay que descartarlo y deben tener mucha mesura más que todo con esto. Efectivamente, Gregorio, pero bueno, como decía acá nuestro especialista, el licenciado Tyron, es necesario seguir el tratamiento desde el mismo momento en el que la persona es diagnosticada con Parkinson, para poder prevenir que la enfermedad siga avanzando de manera un poco más rápida, sino tratar de frenarla un poco. Ahora, esto es muy importante, pero ¿cómo o qué chequeo se debe realizar la persona para que pueda recibir un diagnóstico a tiempo que le permita pues frenar a tiempo las implicaciones del Parkinson? Bueno, lastimosamente no lo podemos diagnosticar si no hay ningún signo como es el temblor. Esa es la primera característica, porque no sería recomendable hacer, por ejemplo, una tomografía solamente para saber cómo estás. Claro. Normalmente este tipo de exámenes se hacen cuando ya hay algún signo, algún síntoma que nos guíe y pueda ser un indicativo de que existe alguna enfermedad, sobre todo en este caso. Pero entonces recapitulemos un poco. Yo tengo un temblor que no desaparece. Ya tengo un temblor que llevo un par de meses, no desaparece este temblor. Comienzo a presentar dolores en algunas partes del cuerpo, a tener problemas para recordar cosas. Es una alerta de que puedo llegar a tener Parkinson. Entonces, ¿qué chequeos debo realizarme? ¿Una tomografía? Claro, cuando ya tú tienes signos y síntomas, el médico normalmente te envía una tomografía para ver cómo está, sobre todo a nivel de las células grises, que son las que se van perdiendo, las que se van afectando cuando hay el mal del Parkinson. Pero básicamente nos hablaste un poco sobre una vez que se detecta el Parkinson, ¿hay un tratamiento, después de solo tratamiento medicinal o hay una especie de otro tipo de tratamiento aparte de la medicación en cuanto al Parkinson? Hay terapias. Hay terapias. Bueno, con respecto al paciente que tiene mal de Parkinson se recomienda mucho lo que es terapia física y terapia ocupacional. Claro que la terapia del lenguaje también iría muy bien porque hay trastornos en el lenguaje y en el habla. Entonces, este tipo de pacientes tienen que hacer en este caso las 3 áreas de la rehabilitación, ¿sí? Porque con la terapia de lenguaje va a ayudar a mejorar el habla, va a poder comunicarse mejor. Por medio de la terapia ocupacional va a hacer mejor sus actividades de la vida diaria, la alimentación, el peinado, bañarse, que son actividades propias de la vida diaria. Y con la terapia física, pues sobre todo con respecto a la marcha le va a ayudar porque también esta se ve afectada, ¿no? El paciente con mal de Parkinson tiene dificultad para caminar y para desplazarse. Claro, creo que a estas terapias se le podría sumar la terapia psicológica. Pues me gustaría citar una frase de Nick Vujicic donde dice que el miedo es la más grande de las discapacidades. Entonces, creo que cuando hablamos hace un momento sobre las afecciones socioafectivas del individuo que es diagnosticado con Parkinson, entonces entra en una etapa de crisis emocional, una crisis existencial incluso del individuo, y para poder acceder a las otras terapias como la ocupacional, como la física, como la de lenguaje, creo que el primer paso sería acceder a una terapia psicológica, ¿o me equivoco? Sí, en realidad depende mucho del individuo, ¿no? Hay personas que asumen la enfermedad de una mejor manera y esto provoca que pues, el paciente pueda pasar a la siguiente fase, que es la rehabilitación. Sin embargo, hay gente que tiene un poco más de dificultad para asimilarlo y esto provoca pues, que tenga problemas emocionales principalmente, y si es necesario hacer un tratamiento psicológico en muchos casos para asimilar y estar consciente de que es una patología que ya va a estar para siempre con ese individuo hasta el final de su vida. Licenciado Tyron, para acotar, ya estamos llegando a la parte final, para son exactamente las 11 de la mañana con 56 minutos. ¿Algunas conclusiones, recomendaciones, algo que nos escape del Parkinson y en cuanto a discapacidad física? Bueno, primero, para evitar todo tipo de enfermedad de tipo neurológica, en todos los libros y en todos lados te va a encontrar
que la actividad física es una de las grandes recomendaciones. Realizar actividad física al menos 30 minutos al día es muy recomendable para evitar todo tipo de enfermedades, incluidas las enfermedades de tipo neurológicas, ¿sí? Se considera mucho esto, los hábitos de vida, la alimentación, hay que dormir a la hora correcta, hay que dormir las horas correctas. Entonces todo esto es parte de un método preventivo, ¿sí? El cuidado y el buen uso de nuestras horas y actividades. Katiuska, te voy a dar la parte final. Bueno, hoy ha sido un tema bastante interesante del tema de Parkinson, y con esto me despido, mis queridos oyentes. La vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate en lo que estás emitiendo. Hasta luego, compañeros. Bueno, recordar que este fue el programa número 27, estuve acompañando el día de hoy José Gregorio en los micrófonos, en control licenciado Zaire. Pueden seguirnos a través de www.ulian.edu.es, en nuestras páginas, plataformas digitales, Facebook y Instagram, @simbiosisjulian, y a través de Ulian Radio, a través de 101.7. José. Bueno, licenciado Tyron, unas palabras finales a nuestros oyentes. Bueno, siempre agradecido con el programa por la invitación, siempre muy contento por la universidad que por medio de estos canales llega a la comunidad y transmite estos valores bastante importantes, sobre todo para la comunidad universitaria, ¿sí? Somos una universidad inclusiva y tenemos que ser una ciudad y un país inclusivo. Efectivamente, más aún tomando en cuenta el marco legal tan fuerte que tenemos en el Ecuador con respecto a temas de inclusión. Solamente recordar las recomendaciones finales del licenciado Tyron, donde nos decía que una buena actividad física diaria de al menos 30 minutos nos ayuda a prevenir todo este tipo de enfermedades y a fortalecer el cuerpo para agentes externos, al mismo tiempo ser acompañados con una buena alimentación. Bueno, queridos radioescuchas, se despide de ustedes José Pino Argote. No se olviden que dentro de 15 días estaremos con nuestro programa número 28 de Simbiosis. El día de hoy, 29 de agosto del 2019, hemos estado con el programa número 27 abordando el tema del Parkinson dentro de la discapacidad física. No te olvides que seguimos aquí derribando barreras para construir puentes, donde la inclusión la haces tú.